Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de nuestro seminario en línea de 20 minutos con 3D Systems y GIPSCAM acerca del torneado avanzado. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ingeniero de aplicaciones y especialista de producto de la familia de 3D System GIPSCAM. A nombre de toda la división, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación en este seminario. Bien, antes de comenzar les recuerdo que estamos trabajando dentro de la plataforma Webex, por lo cual todos sus micrófonos serán silenciados. Sin embargo, si tienen alguna duda o pregunta, la podrán depositar dentro del recuadro de Q&A para posteriormente ser respondidas en la sección de preguntas y respuestas que abriremos al final de la presentación. Bien, en esta sesión hablaremos sobre las herramientas que ofrece GIPSCAM para el proceso de torneado, específicamente las herramientas que nos ayudarán a resolver retos complicados en el mecanizado y problemas comunes dentro del proceso de torneado mismo. Utilizando funciones sencillas pero sumamente potentes, GIPSCAM nos permitirá obtener un máximo desempeño de nuestros equipos CNC mediante nuevas operaciones y herramientas que tenemos disponibles en nuestra aplicación. Ya sea desde un torno con herramientas vivas, sencillo, un torno tipo suizo o complejas máquinas multitarea. Actualmente la maquinaria CNC nos permite aumentar nuestra productividad gracias a su rapidez, robustez, flexibilidad y facilidad de operación. Los nuevos equipos pueden ofrecernos funciones avanzadas que ayudan a la reducción, por ejemplo, de tiempo ciclo, setups, además de eliminar procesos secundarios u otras operaciones que debiéramos tal vez realizar en otras máquinas, como es el caso, por ejemplo, de una máquina multitarea. Bien, es por eso que GIPSCAM hoy en día incorpora en cada una de sus nuevas versiones nuevas herramientas y funcionalidades que nos permiten que la programación de cualquier máquina o proceso de mecanizado sea sumamente sencilla. Además de brindar nuevas tecnologías para controlar o para tener el control de funciones avanzadas sobre la máquina herramienta y realizar mecanizados mucho más complejos, cuál es el objetivo de esta sesión. Así es que comenzaremos abordando algunos escenarios y algunos problemas en donde las nuevas funciones de torneado avanzado de GIPSCAM nos ayudarán de una manera pues bastante provechosa. Uno de los principales problemas que tenemos hoy en día cuando torneamos y que es muy común, un problema que se presenta en cualquier proceso de torneado es perdón, es el control de las rebabas y la viruta que se genera. Este problema puede afectar no solamente a la producción o al volumen de producción, sino también a la vida útil de la herramienta, no solo al componente, sino a la herramienta como tal. Si no tenemos un control adecuado de estas virutas resultantes de cada corte, podemos tener serios problemas dependiendo el escenario y la aplicación. Como bien sabemos, el tamaño y la forma de la viruta son indicadores del desempeño de la herramienta de corte. Sin embargo, cuando no se controla de manera adecuada, puede representar un problema. Por ejemplo, cuando realizamos operaciones longitudinales con materiales muy suaves o muy dúctiles, la viruta generada eh, o el resultado que da la viruta son tiras muy largas como las que vemos aquí o strings muy largos, los cuales en muchas ocasiones se quedan adheridos a la pieza o bien a la herramienta o entorpecen el funcionamiento de la herramienta. Esto no solamente provoca daños estéticos en el componente, sino que también genera mayor vibración, mayor esfuerzo y calentamiento de la herramienta, o inclusive es un riesgo de colisión en algunos escenarios. Adicionalmente, las rebabas que se generan en las aristas de la pieza en ocasiones pueden representar un problema no solamente estético, sino también de proceso. Es el caso, por ejemplo, de un torno tipo suizo en donde el material va hacia adelante y hacia atrás para realizar la alimentación en el eje Z. Y estas rebabas pudieran atascar el guide bushing o el casquillo por donde desliza el material. Esto no solamente representa un problema de productividad, sino también puede representar daños en el guide bushing, la herramienta o en la máquina, como tal, alguna colisión. Eh, Sumando a la viruta que se pudo haber quedado herida,
estos strings que mencionaba anteriormente. En el caso, por ejemplo, de un torno suizo, esto es un problema, o nos da como resultado un gran problema durante el mecanizado, el cual pues nos puede poner en aprietos de una manera muy considerable. Veamos cómo es que GibbsCAM soluciona con sus herramientas incorporadas y las nuevas funciones que tenemos disponibles para el torneado avanzado. ¿Cómo es que puede solucionar este problema y facilitar nuestra programación en un par de clics? Voy a saltar un poco a la aplicación y como podrán darse cuenta estoy trabajando con un pequeño implante o un componente médico. Previamente yo ya he generado un refrentado en la parte frontal de la pieza y continuaré con el desbaste externo. En este caso utilizaré solamente insertos ISO o herramientas regulares muy típicas del proceso de torneado, sobre todo en un torno suizo, en donde el usuario simplemente toma la herramienta y elige el proceso que desea realizar. En este caso yo estoy seleccionando un proceso de desbaste en el cual solamente indicaré en dónde comienza la trayectoria, en dónde inicia, donde termina, algunas extensiones, retracciones, el stock que deseo dejar o el sobrematerial, así como la profundidad de pasada. En este caso pediré que solamente genere los cortes en el sector positivo del plano para obtener una trayectoria como la que vemos en pantalla. Como podremos observar nuevamente, como mencionaba en un inicio, estoy trabajando con un torno suizo y el problema, o en este caso la consideración aquí, es que cuando realizamos la operación de desbaste, podremos observar que este primer corte, una vez que termina, se retrae y vuelve a posicionar en la siguiente posición o en el siguiente toolpath para continuar el desbaste. Sin embargo, en muchas ocasiones hay ciertos materiales en los cuales en esta sección o en esta arista podemos tener una rebaba. Esa rebaba, a su vez, puede imposibilitar o puede dificultar el deslizamiento del material a través del guide bushing, generando atascos o inclusive posibles colisiones entre el material y la herramienta o dañando tal cual el sistema de guide bushings que tenga nuestra máquina. De tal manera que yo lo que necesitaría sería diseñar o modelar una trayectoria la cual me permita hacer un pequeño chaflán, un pequeño desahogo en esta sección para evitar precisamente este problema de rebaba. Manualmente yo tendría que tomar esta sección y modificarla a través de una geometría alámbrica para añadir ese chaflán manualmente. Sin embargo, para no invertir más tiempo del necesario en esta programación, utilizando la función de Material Only, GibbsCAM me da la posibilidad de hacer un achaflanado automático en la barra. El usuario selecciona la longitud del chaflán, por ejemplo, 0.6 milímetros. Voy a recalcular la trayectoria y como podremos observar, automáticamente el sistema genera esta pequeña trayectoria para crear el chaflán, sin mayor intervención del operador, sin tener que hacer alguna modelado o modificación en la geometría original. Simplemente con un clic podemos resolver un problema bastante común o que pueda poner en riesgo la productividad de nuestras máquinas, sobre todo en un torno suizo que está netamente enfocado en una producción masiva. Como podremos observar, se genera la primera trayectoria, la herramienta comienza a desplazarse en X positivo y se genera ese pequeño chaflán que veíamos anteriormente. Si quiero mejorar este resultado, es decir, de todas maneras evitar cualquier rebaba que pudiera generarse de este mismo movimiento, el usuario puede indicar que desea realizar este chaflán de manera inversa o de manera contraria. Únicamente activando el modo Backyard, recalculo la trayectoria y como podremos ver a continuación, GibbsCAM automáticamente genera ese chaflán para mejorar el desempeño del deslizamiento del material dentro del guide bushing. Otro problema que vemos aquí, o que tal vez pudiéramos adoptar como escenario, es que dentro de este desbaste longitudinal, el material tal vez si es muy suave pudiera generar esos strings o esas virutas tan largas en espiral que veíamos anteriormente. Eso nos obligaría, por ejemplo, si ese fuera el caso, a que yo tendría que partir esta trayectoria en múltiples segmentos, como vemos en esta pequeña rejilla, tal vez en esos segmentos, para evitar que la rebaba se acumule o las virutas generen estos strings. Manualmente yo tendría que hacer múltiples operaciones, con lo cual una programación tan sencilla se llevaría mucho más tiempo del requerido, inclusive horas. De esta manera, con cualquier operación, esto no es exclusivo del proceso de torneado suizo, sino que con cualquier operación de torneado yo puedo utilizar la función de pull-off, en este caso indicando una distancia de retracción de la herramienta y controlando la longitud de la viruta en función del avance superficial.
Como podremos observar, al recalcular la trayectoria, el sistema automáticamente genera una serie de retracciones que ayudarán precisamente a que la viruta se pueda desprender o a tener mayor control sobre la longitud de la viruta. Estas retracciones van a comenzar a ampliarse o van a compensar a espaciarse un poco más una respecto a otra conforme la herramienta comienza a acercarse al centro de rotación. Nuevamente, esto es en base al avance superficial. Como podremos ver en la simulación, la trayectoria de la herramienta sigue siendo la misma, sin embargo, la manera en cómo procesa la operación es a través de una serie de retracciones, lo cual llamamos o pudiéramos llamar comúnmente peg turning. Estos picoteos me ayudan precisamente a romper la rebaba y a que tengamos un mayor desempeño en la herramienta. Sin embargo, tal vez en piezas muy pequeñas, donde requerimos la menor vibración posible, esto no sea una alternativa. Entonces, otra manera en que yo puedo, por ejemplo, controlar el tamaño de la viruta y evitar este problema de strings tan largos es a través de un tiempo de espera. Le voy a indicar al sistema que deseo esperar 15 revoluciones, nuevamente manteniendo la misma longitud de viruta en base al avance superficial, y voy a recalcular la trayectoria. Como podremos ver en pantalla, esas retracciones que teníamos anteriormente se eliminan, es decir, ya no están más. Y si observamos dentro de la simulación, podremos ver que en lugar de hacer una retracción, la herramienta va a esperar un tiempo. Este tiempo es decir, la cantidad de revoluciones que yo indiqué. Eso va a ayudar a que las virutas puedan ser removidas de manera adecuada sin tener que afectar, por ejemplo, la pieza o el mecanizado con la vibración de las retracciones como veíamos anteriormente, dándonos un mejor resultado y así evitando un problema por estos strings o este material que puede quedar pegado tanto en la pieza como en la herramienta, lo cual pudiera generar calor o algunos taponamientos en la refrigeración del componente. Como podremos observar, este control es bastante sencillo y prácticamente con un clic hemos resuelto un problema muy común que tenemos hoy en día dentro del proceso de torneado. Para agilizar un poco más la visualización o la simulación, simplemente lo voy a deshabilitar. Y la siguiente etapa que voy a mecanizar en este componente, como podremos ver, es esta sección cónica. Esta sección cónica tiene la particularidad de que no solamente es un cono, sino que también es un cono excéntrico, lo cual manualmente yo tendría que generar una operación de fresado a través de una operación de 4 ejes con una herramienta rotativa y aplicar una serie de desbastes y acabados para poder lograr esta superficie o esta geometría. En general, estas operaciones me llevaría a invertir tiempo de más, es decir, definir las superficies, controles de colisión, rotación y demás parámetros que a su vez también requieren de mayor inversión en el tiempo que voy a programar mi componente. Así es que es en donde precisamente GibbsCAM nos ofrece una herramienta de torneado elíptico. Comúnmente dentro de la industria médica podremos encontrar componentes con geometrías complejas, secciones excéntricas o curvas y conicidades irregulares como las que observamos en este ejemplo de implante. Otros sectores, como puede ser la minería o el sector de oil and gas, frecuentemente requieren del mecanizado de geometrías irregulares, como pudiera ser este rotor de una bomba de cavidad progresiva utilizada para el artificial lifting de algunos gases y líquidos. Y hablando de componentes mecánicos en general, como puede ser esta pieza, algunas de estas piezas presentan zonas cuyo acabado y ajuste y precisión pueden ser viables a través de operaciones de torneado. Sin embargo, esta geometría irregular puede imposibilitar o complicar un poco el proceso. Es aquí donde la herramienta de torneado elíptico nos permite resolver este y muchos más retos en su programación. Entonces, volviendo al ejemplo que tenía anteriormente, lo único que voy a hacer, o la ventaja del torneado elíptico, es que me permite utilizar insertos ISO o insertos de torneado comunes y corrientes, insertos normalizados. No requiero o no forzosamente tengo que utilizar una herramienta especial. Una vez que tengo esto, voy a habilitar el body bag dentro de mi interfaz para visualizar la conicidad o esta superficie que representa este cono, el cual yo voy a tornear de manera elíptica. Una vez que tengo esto, el usuario simplemente define el proceso de elliptical contour dentro de la gama de operaciones de torneado que tenemos disponible en GibbsCAM.
Selecciono la operación, o en este caso la superficie que voy a mecanizar, y algunos otros parámetros como puede ser la retracción, aproximación, línea de entrada o el método de entrada y salida, dónde comienza este contorneado o este mecanizado elíptico y dónde termina, es decir, hasta este punto. Y el usuario puede variar la tolerancia para tener mayor precisión en el resultado, o bien el paso para tener tal cual un step over, una pasada mucho más amplia. Como podremos darnos cuenta, en un solo clic, automáticamente GIPSCAM genera un resultado o genera la trayectoria elíptica, lo cual es pues, bastante rápido en comparación de la complejidad con el movimiento y la geometría resultante. Si el usuario desea obtener mayor calidad en el acabado, simplemente cierra el paso, ajusta, por ejemplo, las condiciones de avance. En este caso es un avance superficial, el cual automáticamente el postprocesador convertirá en un avance lineal para el eje C de mi máquina, que a su vez este puede ser en avance lineal o en tiempo inverso, dependiendo del control y cómo la máquina necesite esta alimentación. Si vemos dentro de la simulación de la máquina, nuevamente estoy utilizando un torno suizo. Podremos ver las distintas operaciones, en este caso las operaciones de refrentado, posteriormente la operación de contorneo y de desbaste en la parte externa. Y una vez que hemos terminado esta sección, tenemos un cambio de herramienta y como podremos ver, el sistema comienza a hacer una serie de interpolaciones. La herramienta se desplaza para comenzar a generar interpolaciones en el plano X, Y y Z, mientras tenemos una rotación del eje C. Voy a aumentar un poco la velocidad y como podremos darnos cuenta, esta rotación o esta interpolación sincronizada nos ayuda a lograr el resultado adecuado. Sin la necesidad de definir una operación compleja, como pudieran ser superficies de colisión, control de herramienta, inclinación, como pudiera ser una operación de 5 ejes o de 4 ejes, GIPSCAM a través de esta solución nos permite lograr superficies o geometrías sumamente complejas, sacando todo el provecho y explotando al máximo las capacidades de nuestro equipo. Un punto importante que cabe resaltar es que esto no solamente es aplicable, por ejemplo, a un torno suizo, sino que también podremos utilizarlo en otro tipo de máquinas, como puede ser un torno con herramientas vivas. Un punto que me gusta mencionar para esta operación es que la velocidad máxima de la operación va a depender de la velocidad máxima de alimentación que tengamos en el eje C. Adicionalmente, el look ahead de la máquina es un factor importante, ya que es necesario, como es un programa bastante largo y complejo en donde se sincronizan los ejes lineales y el eje rotativo, es necesario que la máquina tenga un look ahead o pueda procesar la cantidad de líneas adecuadas para mantener la sincronía entre ambos ejes. Sin embargo, hoy en día los equipos tienen mayor robustez, mayor capacidad, mayor precisión en la sincronía de estos ejes, permitiéndonos, por ejemplo, en el caso de este torno Kuma, realizar una operación de este tipo sin problema. Esto nos permite, por ejemplo, para este rotor de una bomba de cavidad progresiva, que en lugar de aplicar diversos desbastes, diversas operaciones de acabado con herramientas rotativas o herramientas radiales en nuestro centro de torneado, utilizando las mismas herramientas que comúnmente utilizamos para torneado, podremos lograr el mecanizado de un componente de una forma tan compleja como la que vemos en pantalla, manteniendo la calidad y obteniendo el resultado final deseado sin mayor intervención por parte del usuario. Bien, ¿qué pasa cuando la geometría mecanizar se presenta fuera del centro de rotación de la pieza? Prácticamente se nos presenta todo un problema de ingeniería y programación. Típicamente este tipo de componentes deberíamos, para mecanizar este tipo de componentes, deberíamos de variar la posición o generar la excentricidad a través de las mordazas del shock o de la sujeción del torno. Diseñar algunos dispositivos tal vez de sujeción o mecanizar estas zonas en otro equipo mediante operaciones de fresado u otras operaciones de torneado, lo cual limita nuestra productividad. Es en este punto donde las funciones de torneado excéntrico de GIPSCAM nos facilitan bastante la vida. Como podremos ver ahora en el siguiente ejemplo, en donde yo, por ejemplo, estoy trabajando con una máquina Integrex, un torno multitarea, en el cual podremos observar que la rotación de la pieza o para mecanizar, por ejemplo, estos cilindros, si vemos, están fuera del centro de rotación.
Esto me llevaría a que yo tuviera que utilizar herramientas rotativas y rutinas de 4 ejes o 5 ejes para mecanizar esta sección, lo cual nuevamente es invertir más tiempo e invertir más recursos para lograr el resultado. En este caso, voy a utilizar un torneado excéntrico, el cual se define de una manera bastante sencilla. Prácticamente es definir la misma operación de torneado que ya conocíamos, tenemos básicamente en GibbsCAM. Lo primero que voy a hacer es definir o encontrar el centro de rotación de este cilindro. Este centro de rotación me servirá para posteriormente generar un sistema de coordenadas, el cual el eje horizontal o el eje de rotación coincida precisamente o esté coaxial al centro de este cilindro. Una vez que he configurado este plano de trabajo, el usuario puede utilizar la herramienta de Slicer o de Spoon Slice Body para obtener la media sección o la sección de torneado, o inclusive obtener esa información para crear la curva que me ayudará a definir las trayectorias de mecanizado. Como les mencionaba anteriormente, la ventaja de esta operación es que yo puedo utilizar insertos ISO de manera regular, es decir, no necesito crear o fabricar una herramienta especial. En este caso estoy utilizando un inserto de 80 grados, el cual simplemente tomo, defino una operación de contorneado. Y un punto importante aquí para el éxito de la programación de esta operación es indicar que en lugar de tomar como referencia el plano ZX, el plano regular de torneado, voy a utilizar el plano que previamente yo había generado. Nuevamente, este plano está fuera del centro de rotación de la pieza, con lo cual, realizando este ajuste, GibbsCAM sabrá o conocerá que deberá generar la interpolación de sus ejes rotativos lineales para crear esta trayectoria. Posteriormente defino los atributos de la operación, es decir, es un desbaste externo, el tipo de trayectoria que necesito, indico dónde comienza la operación, en dónde va a terminar, me aseguro de tener la orientación adecuada, el usuario inclusive pudiera dar alguna orientación específica a la herramienta. Y una vez que tengo esto, observen que en un solo clic se genera la trayectoria adecuada. En este caso, esta herramienta tiene o esta máquina tiene la posibilidad de generar flash tooling, es decir, generar una posición o variar la posición de la herramienta interpolando o cambiando la posición del lucillo. De tal manera que simplemente reemplazo la herramienta o indico un cambio de posición en la herramienta y nuevamente indicaré que deseo generar un contorneado, comenzando en este punto, llegando a esta sección. Me aseguraré de que tenga la orientación adecuada y en un par de clics hemos logrado programar una trayectoria bastante compleja como lo que vemos en pantalla. Como podremos observar, la herramienta se aproxima y comienza a generar la rotación del eje C. Automáticamente se sincronizan los movimientos X, Y, Z de la herramienta para lograr el torneado. De esta forma, sin invertir más tiempo y obteniendo una mejor calidad superficial en mi componente, el usuario puede generar una operación tan compleja como esta, explotando al máximo las capacidades de mi centro de torneado de mi máquina multitarea. Finalmente, recuerden, esta sesión está siendo grabada y si tienen alguna duda la podrán depositar en el recuadro de Q&A para ser respondidas al final de esta sesión. Bien, voy a adelantar un poco la simulación. Como podremos observar, una vez que termina de hacer la trayectoria, mantiene la rotación para generar una salida segura de la herramienta. La herramienta va a su sección de cambio de herramienta, hace el cambio de posición, varía la posición del flash tooling y continúa con la siguiente operación. Bien. Continuando con nuestra presentación, finalmente, hoy en día hay muchos componentes, sobre todo componentes de gran tamaño, en donde se requieren mecanizar o generar acabados o zonas muy precisas o con ajustes muy precisos, los cuales son demasiado grandes para mecanizar mediante una operación de mandrilado o utilizando un cabezal ajustable. O simplemente estos componentes, como vemos en pantalla, son demasiado voluminosos para ser torneados o para ponerlos en rotación dentro de un centro de torneado. Y es aquí donde podremos utilizar la función de torneado con interpolación que ofrece GibbsCAM. Actualmente algunas máquinas, herramientas tienen la capacidad de controlar la posición angular del lucillo, ya sea para utilizar flash tooling o bien para combinar
dicha rotación con la posición XY de la herramienta y así lograr una trayectoria de torneado sin la necesidad de poner a girar todo el componente. Este proceso llamado torneado con interpolación es una de las nuevas herramientas que incorpora GibbsCAM, la cual nos facilita mucho más la programación de operaciones de torneado en piezas de gran tamaño, como vamos a ver. Veamos cómo funciona. En este caso voy a volver nuevamente a la aplicación y como podrán ver tengo un conector o un filtro muy común utilizado en lo que es la industria del piping. En este caso estoy utilizando un centro de maquinado de 5 ejes, el cual tiene la posibilidad de interpolar los ejes X y Y, además de interpolar la posición del cabezal o la posición del husillo. Esto me permite que yo pueda utilizar holders, por ejemplo, tipo Capto, con los cuales pueda adaptar no solamente una herramienta rotativa, sino también una herramienta de torneado convencional o un inserto ISO convencional. El siguiente paso para comenzar a contornear o para comenzar a mecanizar, por ejemplo, estas bridas, para dar a lo mejor algún acabado, es detectar los centros de rotación que tenemos o los centros de la geometría, es decir, los centros de estos cilindros. Posteriormente utilizaré esos puntos para generar, por ejemplo, un nuevo sistema de coordenadas, el cual nuevamente adecue el vector horizontal al centro de rotación y el vector vertical a la dimensión que correspondería a la posición diametral de la herramienta. Nuevamente, gracias a esto puedo utilizar mi herramienta de Slice Spoon, tomar mi herramienta de torneado e indicar que deseo realizar un contorno. Nuevamente, esto es en un centro de maquinado que tiene esta capacidad. Posteriormente voy a indicar en dónde comienza la operación, en dónde termina, decirle que es una operación de segmento simple y ajustar algunos parámetros. En este caso, lo más importante, indicar el plano en donde voy a estar generando esta operación. Vean que en un solo clic automáticamente el sistema va a generar de una forma muy precisa esta trayectoria. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de esta brida que tenemos a 50 o 45 grados? Nuevamente, utilizando las herramientas de creación de sistemas de coordenadas, voy a crear un sistema de coordenadas o un origen, el cual el vector horizontal esté al centro del cilindro que deseo mecanizar o que deseo tornear y el vector horizontal o vertical, perdón, se alinee de manera adecuada. Una vez que tengo esto, nuevamente, utilizando la herramienta de contorneado, voy a indicar que deseo utilizar en este caso ahora el plano llamado Tilt Flange, el cual corresponde a esta orientación. Activaré mi función de Slice Spoon Body y generaré nuevamente la trayectoria. Como vemos en pantalla, automáticamente la herramienta comienza a generar una interpolación, es decir, no es una rotación regular mediante una velocidad constante, sino que el husillo comienza a tener una rotación controlada de un eje adicional que definimos en la máquina, el cual se interpola con los movimientos X, Y, Z de la herramienta para generar nuestra trayectoria de torneado, ayudando a que no tenga que generar un fixture complejo para un centro de torneado o bien que tenga que emplear herramientas mucho más especiales o tener que llevar esto a una máquina especial para generar este tipo de operaciones. Todo desde un mismo centro de mecanizado, explotando al máximo la capacidad de mi equipo y de mi herramienta CAM. Bien, hemos llegado al final de esta sesión. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Por favor, deposítelas en el recuadro de Q&A para ser respondidas de manera puntual. Bien, si no quedan más preguntas, de antemano agradezco su participación. Recuerden que nos pueden contactar a mi correo electrónico pablo.aguillón. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, GibbsCAM en español. Y a nombre de 3D Systems, de la división de software y del equipo de GibbsCAM de Latinoamérica, agradezco su participación y el tiempo prestado a este seminario. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias.